Dentro del mundillo rolero se utilizan una serie de términos y de jerga rolera que a veces llevan al equívoco a la gente que se está iniciando dentro del mismo. Así que hoy os traigo una colección de 16 términos, de 16 palabras que se utilizan comúnmente dentro de este mundillo rolero, la mayoría de ellas adaptadas del inglés, de términos anglosajones, y que son, como digo, utilizadas de forma habitual dentro de los juegos de rol. Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver qué significan estos 16 términos roleros. Vamos con ello. Comenzamos con Railroad. Railroad, que sería encarrilado o sobre raíles. Ahí nos estamos refiriendo a una aventura que está diseñada para ser dirigida de un punto a otro, donde del punto A se te conduzca al punto B, desde el punto B al punto C, desde el punto D al punto E, y desde ahí hasta el final. Es decir, que hay que seguir una serie de pasos que están estipulados y que llevan de forma inequívoca de un lugar a otro. En contraposición encontramos la palabra sandbox, sandbox que se traduciría literalmente como cajón de arena, aunque de manera habitual se adopta el término de mundo abierto. En contraste con Railroad, con partidas encarriladas que van de un punto a otro, sandbox nos presenta un mundo abierto donde los jugadores pueden dirigirse de un lugar a otro en el orden en el que quieran. Digamos que las escenas o las partes a las cuales deben dirigirse están libremente dispuestas y pueden elegir hacia dónde dirigirse en cada momento, lo cual les otorga una mayor libertad, pero también complica bastante más lo que es la aventura. X-Crawl nos referimos al término de exploración en base a hexágonos. Esto va normalmente muy vinculado a aventuras de tipo sandbox, ¿vale? Aventuras de mundo abierto. Normalmente estamos hablando de aventuras de exploración, donde se nos presenta un mapa dividido en hexágonos, en zonas hexagonales, cada una con su código, cada una con su número, donde van a ir ocurriendo diferentes cosas, y dependiendo del jugador hacia cuál hexágono se dirija, pues se encontrará con unos hechos o con otros. Min-max es otro de esos términos que se utilizan de manera habitual dentro de los juegos de rol. Minimizar y maximizar. Se habla del tipo de jugador que a la hora de crear su personaje o a la hora de utilizarlo busca la forma en la que explotar las reglas a su beneficio, es decir, trata de minimizar sus defectos, maximizar sus ventajas para obtener el mejor combo posible de atributos, habilidades, talentos, proezas, etc. ¿Vale? Estamos hablando, como digo, del jugador que explota las reglas, que estudia las reglas y que trata de ver cómo sacarles el máximo resultado posible. Por otra parte tenemos el término de Munchkin. Munchkin, que también es un término muy utilizado y que a veces se confunde con el de min-max, pero en este caso el Munchkin lo que hace es reventar el sistema, lo que hace es, podríamos decir, que hacer trampas. Trata de buscar la laguna dentro de las reglas que le permita hacer cosas que, aunque son posibles porque el sistema no te dice que no se puedan hacer, digamos que la filosofía del juego va en contra de las mismas. Es como ese abogado que trata de buscar la laguna legal dentro de las leyes para salirse con la suya. En este caso el Munchkin, como digo, es el que rompe el sistema para tratar de obtener un beneficio, en contraste con el min-maxer, que utiliza el sistema a su favor pero sin cargarse las reglas. TPK. TPK es el acrónimo de Total Party Killed. Es decir, cuando muere todo el grupo. Durante una aventura, cuando van falleciendo o feneciendo algunos de los personajes, se pueden cambiar por otros y continuar la aventura, pero cuando normalmente muere todo el grupo en una escena de acción o en una trampa o en algo parecido, normalmente lleva a tener que detener la partida y ver cómo se puede continuar. Cuando se produce este TPK, este Total Party Kill, es decir, muere todo el grupo, mueren todos los personajes en un mismo momento, entonces hay que ver de qué manera se puede continuar la aventura. Indie es un término bastante complejo dentro de lo que es el mundillo de rol porque a veces se refiere a cosas distintas. Por indie nos referiríamos a lo que es una pequeña editorial que publica justamente juegos indie, es decir, juegos con poco apoyo
por parte mediático con pocos recursos y que los publica de aquella manera. También con el tiempo, justamente porque este tipo de editoriales pequeñitas publican este tipo de juegos indies, se ha ido asociando la palabra a un tipo de juegos narrativos que son los que tienden a publicar este tipo de editoriales pequeñas. Por lo cual, cuando hablamos de indie nos referimos muchas veces, o se refiere la gente, tanto a la editorial pequeña que publica con pocos recursos como al tipo de juegos que publica, que normalmente tienden a ser narrativos, de un corte bastante narrativos. Teatro de la mente. Cuando hablamos de teatro de la mente, justamente en contraposición a utilizar miniaturas, a utilizar este tipo de cosas, nos estamos refiriendo al hecho de representar la aventura, representar la historia que se está narrando dentro de la mesa en el teatro de la mente, en la cabeza, ¿vale? Sin apoyo de cosas físicas, ¿no? De material físico como pueden ser mapas, miniaturas o escenografía. Lore que seguramente lo habréis visto muchas veces y que simplemente es la palabra anglosajona para referirse a trasfondo, cuando nos estamos refiriendo a todo esa historia que rodea el mundo en el cual se está jugando, es decir, el trasfondo, la ambientación, lo que comúnmente se viene llamando lore. World building, otra de estas palabras anglosajonas que se refieren a la creación de mundos. Cuando un director de juego, en vez de utilizar una ambientación ya creada, ya publicada por parte de un juego, crea su propia ambientación y comienza a desarrollarla con sus nombres particulares, sus localizaciones inventadas, etc. Estamos hablando de world building, de la creación de mundos. One Shot nos referimos a una aventura que se juega del tirón, que se juega en una única sesión y que por lo tanto tiende a tener una duración limitada, una duración corta. Se supone que es una aventura autocontenida, es decir, que tiene un principio y que tiene un final, aunque luego se pueda conectar con otras para construir una especie de campaña. Pero como digo, One Shot, por lo general nos estamos refiriendo a aventuras autocontenidas que se juegan en una única sesión y que tienden a tener una duración corta. Metajuego o metaplot, que también se puede utilizar el término anglosajón, nos referimos al conocimiento que tiene el jugador con respecto a las acciones que está realizando el personaje. Es decir, la confusión entre jugador y personaje. Cuando el personaje está jugando en un entorno donde no tiene que tener una serie de conocimientos, pero que sí los tiene el jugador y que por lo tanto hace que el personaje actúe de una manera que evidentemente pues no debería hacerlo, puesto que no conoce qué es lo que sucede. Esto, por ejemplo, para poneros un ejemplo, por no liaros, si por ejemplo estuviésemos jugando a la llamada de Cthulhu y tuviésemos un investigador que jamás ha conocido a un profundo, pues no tendría que tener más allá pues del asco que te puede producir una persona con evidentes señales o forma física, ¿no? Pero sin embargo el jugador, al saber qué es lo que son los profundos, puede hacer que el personaje actúe de una forma que va en contra de los conocimientos que tendría ese personaje. Old School, que también lo veréis como OSR, Old School Renaissance, ¿vale? El renacimiento de la vieja escuela. Se refiere a una forma de juego basada en los primeros juegos de rol publicados, en juegos de rol más antiguos que tenían unas mecánicas más pesadas, que tenían unas mecánicas mucho más regladas que en la actualidad, donde se dirige hacia un tipo de juego un poco más ligero y más narrativo. La vieja escuela se refiere a eso, normalmente a la utilización pues, de un estilo de juego y de una serie de juegos más antiguos que los actuales. Crunchy, que es otro término anglosajón que normalmente se refiere a un tipo de juego pesado, un tipo de juego que tiene muchas mecánicas, que tiene muchas reglas y que exige muchas tiradas a la hora de llevarlo a la mesa, lo cual tiende a hacerlo más lento que otro tipo de juegos como digo, al estar más reglado, más mecanizado. En contraposición a Crunchy encontramos Fluffy, o un juego fluff, que es un tipo de juego ligero, es un tipo de juego con muy pocas reglas, que normalmente se basa más en la narratividad y que funciona de una manera mucho más ligera en mesa, con menos tiradas. Y por último tenemos el término de BBEG, que es el acrónimo de Big Bad Evil Guy.
el gran jefe final malvado, ¿no? Algo así, ¿no? Sería el final boss típico de los videojuegos. Nos estamos refiriendo al enemigo final, al Némesis, ¿no? A ese rival, a ese villano al cual se tienen que enfrentar los personajes al final de la aventura. Este que suele ser el personaje final y que compone, pues como digo, el principal archienemigo que vamos a encontrar dentro de la misma. Bueno, y estos han sido los 16 términos que he escogido para traeros la definición aquí al canal. Espero haberos servido de ayuda, espero haber satisfecho cualquier tipo de duda que tuvierais acerca de los mismos, puesto que a veces son utilizados de diferentes maneras y a veces se les da sentidos equívocos. Si creéis que me falta algún término que se utiliza de manera habitual, no os cortéis, me lo dejáis abajo en comentarios, que estaré encantado de verlos. Pero creo que son los 16 términos más comunes utilizados dentro del mundillo y me parecía interesante traerlos hoy aquí para todo aquel que se esté iniciando, para que tenga por lo menos una tabla de inicio acerca de estos términos. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.